Hola a todos, este es el séptimo video en una serie que habla sobre la confiabilidad histórica de los evangelios. Bienvenidos. Previamente, traté de mostrar que estos fueron escritos para discutir la historia, y fueron escritos por personas que podían discutirla con precisión. Ahora estamos listos para hacer una pregunta diferente. ¿Estaban mintiendo los autores? Veámoslo. Cuando exploramos si los escritores de los evangelios estaban mintiendo acerca de Jesús, estamos hablando de un motivo. ¿Cuál fue su motivo para escribir los evangelios? La gente suele decir que es imposible saber el motivo de una persona, por lo que piensan que un proyecto como el que estoy por hacer aquí no vale nada. Sin embargo, aunque no tenemos acceso directo al motivo de la persona, podemos observar sus vidas y sus escritos para ayudarnos a formar pistas de si escribieron o no honestamente. Nunca sabremos con un 100% de certeza si los apóstoles estaban mintiendo o no, pero podemos analizar los problemas y llegar a una conclusión con un buen nivel de confianza. Por ejemplo, ¿hay alguna evidencia de que Mateo, Marcos, Lucas o Juan fueran deshonestos o personas inmorales? Realmente no. El contenido de sus evangelios refleja algunos de los más altos estándares de vida moral que jamás verás. Toma el Sermón del Monte de Jesús registrado en Mateo 5:7 y Lucas 6. ¿Por qué Mateo o Lucas querrían generar mentiras de las enseñanzas de Jesús contra la inmoralidad y la deshonestidad? Ejemplos similares podrían darse en Marcos y Juan. Otra razón por la que podemos confiar en que los autores fueron honestos es que sus informes incluyen detalles que no esperarías ver si ellos estaban siendo deshonestos. Igualmente, no incluyen ciertos detalles que esperarías ver si ellos fueran deshonestos. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Si estás inventando una historia, no incluirías detalles que hagan quedar mal a tus héroes. Y con frecuencia, los evangelios de Jesús son casi humorísticos porque los discípulos constantemente parecen no tener ni idea. Cuando Jesús enseña, con frecuencia lo malinterpretan o no logran entender completamente sus palabras. Ellos discuten entre sí sobre quién es el mejor, lo cual va en contra de la humildad de Jesús. En muchas ocasiones hay falta de fe. Santiago y Juan fueron reprendidos por Jesús cuando quisieron hacer descender fuego del cielo contra sus enemigos. Pedro era impulsivo. Negó conocer a Jesús 3 veces, y en una ocasión Jesús incluso lo llamó Satanás. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote contra la voluntad de Jesús. Pedro era un pescador, no un maestro espadachín. No creo que él estaba apuntando a la oreja. Me suena más que iba por la cabeza. Estas personas eran los líderes de la iglesia primitiva en el tiempo en que estas historias sobre ellos fueron escritas. ¿Por qué incluirían estas historias? La única razón concebible por la que vemos a los discípulos de Jesús pintados de una manera mala o vergonzosa es porque los autores de los evangelios estaban preocupados por la exactitud. Estaban comprometidos en dar un informe veraz, incluso si eso significaba dar una cuenta poco halagadora de sus propios líderes. Además de detalles vergonzosos, los evangelios también incluyen enseñanzas duras o difíciles de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5, Jesús enseñó que una persona que está enojada con su hermano estará sujeta al juicio de Dios como si estuviera cometiendo un asesinato. Él enseñó que si miras a una mujer con lujuria, has cometido adulterio en tu propio corazón. Enseñó que si alguien te demanda y te quita la túnica, dale también tu capa. Enseñó que debes amar a tus enemigos. En otro lugar, Jesús enseñó que si realmente quieres seguirlo, es posible que tengas que abandonar a tu familia y que sufrirás severamente. Si los evangelios querían fabricar una historia de Jesús para generar seguidores, ¿por qué harían que Jesús pareciera tan poco atractivo? Una mejor explicación para las duras enseñanzas de Jesús es que querían informar la verdad. Los evangelios también incluyen detalles que fácilmente podrían conducir a problemas teológicos. Por ejemplo, si Jesús realmente era Dios como la iglesia primitiva lo creía, ¿por qué Marcos 11:12 dice que Jesús tenía hambre? ¿Por qué Mateo 24:36 dice que Jesús no sabe el tiempo de su segunda venida? ¿Por qué Mateo 13:58 y Marcos 6:5 hablan de una época en la que Jesús no hizo o no pudo realizar muchos milagros? ¿Por qué Juan 2 hace que Jesús parezca fuera de control cuando expulsa a la gente del templo con un látigo, volteando mesas y tirando monedas? En realidad hay buenas razones por las que Jesús hizo lo que hizo, pero mi punto es que los escritores de los evangelios podrían haber hecho su trabajo mucho más fácil si ellos ni siquiera lo mencionaban. De nuevo, parece que ellos incluyeron estos detalles porque querían decir la verdad de lo que realmente sucedió.
Más aún, si los evangelios fueron inventados, ¿por qué dicen que las mujeres fueron las primeras testigos en la tumba vacía de Jesús? En ese tiempo, los informes de las mujeres se consideraban menos confiables que los informes de los hombres. La tumba vacía fue un detalle crucial en la supuesta resurrección de Jesús, por lo que sería poco probable que las mujeres fueran las primeras testigos de la tumba vacía, a menos que en realidad sucedió así, y los escritores de los evangelios se comprometieron a decir la verdad. Además de los duros, difíciles o vergonzosos detalles de los evangelios, también faltan algunos detalles que tú esperarías encontrar si los evangelios fueran inventados. Por ejemplo, uno de los debates en la iglesia primitiva era si los hombres cristianos no judíos deberían o no ser circuncidados. Jesús enseñó muchas cosas diferentes, pero nunca abordó esta pregunta directamente. Si los escritores de estos fueron deshonestos, podrían haber resuelto fácilmente el problema poniendo palabras en la boca de Jesús. Igualmente, otro debate fue si las restricciones dietéticas fueron levantadas después de la cruz. Antes de eso, a los judíos no se les permitía comer la carne de animales considerados inmundos, pero no estaba claro si ese seguiría siendo el caso para los creyentes cristianos después de que Jesús se fuera. Considera cómo Marcos aborda el problema. Y Jesús volvió a llamar a la gente y les dijo: «Escuchen, todos ustedes, y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino las cosas que salen de una persona son las que lo contaminan». Y cuando él había entrado en la casa y dejado a la gente, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo a ellos: «¿Entonces vosotros también estáis sin entendimiento? ¿No ven que todo lo que entra en una persona desde fuera no lo puede contaminar, ya que no entra en su corazón sino en su estómago y es expulsado? Así declaró limpios todos los alimentos». Curiosamente, mi ejemplo alimentario, por cierto, incluye un ejemplo de los discípulos sintiendo vergüenza. Pero quiero señalar el hecho de que Marcos tuvo que agregar una declaración entre paréntesis al final diciendo: «Mira, en caso de que te lo hayas perdido, aquí es donde Jesús declaró todos los alimentos limpios». Esto muestra que el tema era importante en la época de Marcos, pero te deja preguntándote por qué Marcos no lo hizo más obvio al ponerlo en las propias palabras de Jesús. ¿Por qué Marcos no hizo que Jesús dijera: «Cualquier alimento que entra en una persona no puede contaminarlo»? La mejor explicación que se me ocurre es que ellos no querían excederse a sí mismos. Ellos no querían poner otras palabras en la boca de Jesús. Querían ser precisos. Se negaron a modificar la historia, aunque fuera un poco, incluso si hacía su trabajo mucho más fácil. Por último, es difícil imaginar que los escritores de los evangelios mintieron por la simple razón de que carecen de motivo. ¿Por qué mentir? ¿Qué tendrían que ganar? Los primeros seguidores de Jesús fueron perseguidos. Muchos fueron golpeados, torturados, denunciados por sus amigos y familiares o incluso asesinados por proclamar a Jesús. Si estuvieran buscando fama, fortuna o popularidad, se habrían retractado de todo una vez que descubrieran cuán terriblemente resultaron sus vidas. Incluso si quisieran animar a su comunidad judía con una falsa historia de esperanza, se habrían retractado de todo después de ver a sus hermanos judíos convertirse en cristianos y experimentar las dificultades de la persecución y el sufrimiento a causa de su fe. Simplemente no tiene sentido que ellos alguna vez querrían mentir acerca de la vida de Jesús. Hasta ahora en esta serie mostré que los autores pretendían registrar la historia, fueron capaces de registrar la historia y no estaban mintiendo sobre esta. En este punto estamos comenzando a ver un caso de por qué los evangelios son documentos confiables. Sin embargo, hay muchas más formas para probar los evangelios y otras inquietudes que la gente ha tenido. No te pierdas los próximos videos donde veremos estas importantes preguntas. Te veo luego.